Yo sé que nos gusta leer, hermanos, no vamos a leer el capítulo completo. No vamos a estar meditando en todos los versículos, pero el capítulo completo es necesario, gloria a Jesús, para meditar en ello. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Le damos lectura a la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre vosotros mismos, a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación personal vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Si tomase textualmente este mensaje, tenemos para predicar toda la noche. Pero vamos a predicar bajo el tema generación que marca historia. Alabado sea el Señor. Hermanos, Dios siempre se ha propuesto hablar de generación en generación a su pueblo. Porque las generaciones como nacen, también mueren.
Entonces, Dios siempre se ha encargado de levantar en cada generación. Lo podemos ver, hermanos, en la historia bíblica. Dios levantó a muchos cuando era necesario. Ahora, en estos tiempos, hermanos, se considera que una generación consta de 25 años. Y podemos decir que nosotros, hermanos, los que andamos de 40 años para arriba, somos la última generación del siglo pasado. Y es la última generación, hermanos, que pudo disfrutar la infancia de una forma más sana, más saludable. Hablando en términos, hermanos, familiares, hermanos, y sociables. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, se acuerdan, los varones, pasar su tiempo, hermanos, cuando no había trabajo, no había estudio, jugando con un yoyito, jugando con un trompo, jugando con chibolas o canicas, como le llaman? Yo me recuerdo cuando jugaba con semillas de marañón. Pregúntenle a los jóvenes de ahora si saben eso, no saben eso. Aleluya. Creo que somos la última generación que aprendimos a saludar a los adultos. Porque la primera generación del 2000, del siglo XXI, ya no sabe ni saludar a sus padres, mucho menos a los demás. Yo creo que somos la última generación, aleluya, hermanos, que pudimos, hermanos, ir a la escuela sin que no nos permitían una calculadora para las clases de matemáticas. Una generación, hermanos, que aprendimos muchas cosas, quitándolos el tire de la ceja y de los ojos, estudiando con un candil. No sé, había lugares que no se conocía la electricidad. Pero la última generación que está a punto de terminar, la primera generación de este siglo, desconoce muchas cosas, sabe mucho, pero desconoce muchas más todavía. Pero esto es en cuanto a los términos sociales. Pero ¿en qué consiste en los términos espirituales? Gloria al Señor. Si es en la iglesia actual, hermanos, la generación de los 50 y de los 80, hermanos, son generaciones que vivían el evangelio en una pureza espiritual. Gloria al Señor. Pero en la generación actual nosotros nos estamos pareciendo como la generación, hermanos, de nuestros hijos. Porque así como nuestros hijos a veces ni saludan a los padres cuando se levantan, así estamos nosotros en la espiritual también decayendo y faltándole mucho a nuestro Padre eterno. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Glorioso el Señor. La generación que Dios busca es una generación, hermano, que está dispuesta a morir al pecado. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir al pecado? ¿O cuántos estamos muertos al pecado? Alabado sea Cristo. Hermanos, el pecado que ha gobernado la vida, hermanos, de cuando la iglesia no habíamos venido a Cristo. ¿Qué era lo que lo gobernaba al hombre y a la mujer antes de venir a Cristo? Es la esclavitud del pecado. Pero la generación, el hombre y la mujer que Dios busca, es la que ha dispuesto a morir a esa esclavitud, a ese pecado. Gloria al Señor. Porque Dios no quiere, hermanos, que estemos muertos por el pecado. Dios quiere que nosotros, aleluya, hermanos, hayamos muerto al pecado. Gloria al Señor. Son dos cosas muy diferentes. Muertos por el pecado es porque el pecado como dijo un muchacho, dijo que estaba bien matado, hablando de un muerto. Cuando alguien, hermanos, muerto por el pecado es cuando muere por causa del pecado. Pero nosotros debemos de estar muertos al pecado. O sea que el pecado no hará nada en nosotros, porque nuestro cuerpo está crucificado juntamente con Cristo. Porque este cuerpo ya no se mueve conforme a lo que el pecado quiere que hagamos, sino que conforme a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Son dos frases muy diferentes, muy parecidas. Muertos por el pecado y muertos al pecado. Yo pregunto, ¿cuántos han muerto por el pecado? ¿Y cuántos estamos muertos al pecado? Aleluya, gloria al Señor.
Hay uno que todavía no sabe si han muerto por el pecado o si han muerto al pecado. Gloria al Señor. Pero el Señor quiere que estemos muertos, que el pecado ya no se gloríe en nosotros. Alabado sea Cristo. Glorioso el Señor. ¿Cómo puede saber, hermanos, cómo puede haber o saber alguien, hermanos, algo que está mal? Si no se conoce, gloria al Señor, hermanos, si no se conoce la palabra de Dios. ¿Cómo la iglesia, un hijo de Dios, sabe que algo no está bien delante de él y de Dios? Porque conoce la palabra de Dios, que es la regla número 1 para guiarnos a nosotros. ¿Quién enseñó o le dijo a Adán que estaba mal lo que había hecho? Cuando Adán oye que Dios lo llama por su nombre y Adán decide encuevarse, esconderse. ¿Qué es lo que lo hace a él esconderse de Dios? La palabra, la ley que Dios le había dado antes. De todo fruto podéis comer menos de este. Alabado sea el Señor. ¿Y qué siente Adán cuando le ha fallado a ese mandato que Dios le ha dado? Sabe que había una declaración, había una sentencia de muerte. Y cuando él recuerda que le ha fallado a Dios y oye la voz de Dios, entonces Adán tiene miedo. Alabado sea Cristo. ¿Por qué? Porque hay una ley, hay una palabra de advertencia, gloria al Señor. Pero eso en la iglesia, cuando nosotros entendemos que estamos fallando a Dios, hay que reconocer que esta palabra es la que nos guía y nos hace sentir cuando estamos apartándonos, alejándonos de Dios. Y esta misma palabra, por medio del Espíritu Santo, nos acerca a la presencia santa de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. La voluntad, hermanos, de Dios no es que seamos trasladados a otro cuerpo, porque ese es el pensamiento de muchos, sino que la voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros seamos transformados en este mismo cuerpo. Alabado sea el Señor. Cuando se habla de la santificación, cualquiera puede pensar, es que yo era una mujer muy pecadora, un hombre muy malo. Y este cuerpo yo quiero que sea otro porque en este no puedo servir a Dios. Yo le digo, la sangre de Cristo tiene poder. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios, la voluntad de Él, hermanos, no es que el hombre se cambie de cuerpo, sino que entregue el mismo cuerpo que tiene, aleluya. Y que Dios lo va a transformar, alabado sea Cristo. ¿A cuánto Dios nos ha transformado la manera de pensar tan mala que teníamos? Tanto Dios ha transformado el corazón lleno de odio, de rencor, con la que vino a la presencia de Dios. ¿A cuánto Dios nos ha libertado? Aleluya. ¿Cuántos hombres y mujeres hacían algo, hermanos, que ahora no se atreve a hacer porque saben que es malo? Pero Dios en ese mismo cuerpo, hermanos, Dios nos ha transformado a ser un hombre y una mujer, hijos de Dios y considerados ser el pueblo de Jesucristo. Aleluya. Alabado sea Cristo. Y Dios quiere transformarnos en el mismo cuerpo, gloria al Señor, en la misma vida. Porque hay quienes, hermanos, que creen en la encarnación, la reencarnación. Aleluya. Pero sabe que nosotros somos resucitados por medio del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por esa razón, hermanos, hay una gran diferencia entre la reencarnación y resucitar. Alabado sea Cristo. Nosotros no vamos a reencarnar. ¿O cuánto hay alguien que tenga ese pensamiento? Sobre todo los jóvenes que en la escuela les empiezan a enseñar que vienen del mundo. Es cierto, hermano, que hay unos que se parecen mucho a nosotros. Pero hermanos, ¿cuántos años tienen las generaciones de monos? Y no han cambiado. Gloria al Señor. Pero hay una diferencia entre resucitar de nuevo y ser reencarnado. Hay gente, hermanos, hay, como decía, países o
sino que los que habitan ahí. Civilizaciones, hermanos, o costumbres de personas, hermanos, que creen en la reencarnación. Por eso ellos a los animales los estiman. Porque, hermanos, ellos creen que al morir pueden reencarnar en ese animal. Y por eso, hermanos, ellos no comen esos animales porque los adoran, ellos creen algo santos. Hay que tener cuidado con nosotros, hermanos, a veces somos tan delicados con los animalitos. La cultura, por ahí vamos, hermano. Gloria al Señor. Ellos creen en todo eso. Pero, hermanos, la Biblia no nos habla de ninguna reencarnación. Porque ni Cristo dice la palabra que murió, pero que Él resucitó al tercer día. Y no ha reencarnado en nadie más, sino que en el mismo, gloria al Señor, en el mismo cuerpo que le dijo a Tomás, aquí está, mira, mete tus dedos. Aquí está donde pusieron los clavos, donde pasó la lanza, gloria al Señor. En el mismo cuerpo Cristo resucitó y no fue, hermano, reencarnado. Esa es la mitología del enemigo que quiere distorsionar la verdadera gracia de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Glorioso nuestro Dios, hermanos. Aleluya. La voluntad de Dios es, hermanos, que resucitemos a una vida plena con Cristo. Alabado sea el Señor. ¿Sabe que por eso es que Dios, hermano, con Dios, allá en Apocalipsis le habla a la iglesia, por cuanto no eres tibio, frío ni caliente, sino que eres tibio, por eso te vomitaré de mi boca. O sea, Dios no le agradan los términos medios. Alabado sea el Señor. Pero dice la palabra que pues diremos, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué es lo que nos conmueve a nosotros a dar más? Haciendo lo bueno. ¿Será que haciendo el pecado conmovemos a Dios para que la gracia abunde? ¿Qué es lo que motivó a Dios a destruir a Sodoma y Gomorra? El pecado. El mundo, hermanos, está a punto de que la iglesia desaparezca por el mismo pecado. Porque el pecado, hermanos, está cortando, aleluya, hermanos, la relación entre Dios y el hombre. Y por eso, hermanos, Dios no está en esos términos medios. ¿Somos cristianos o no somos? Aleluya. Amén. ¿Cuánto queremos ponernos en la línea de que Cristo ha puesto? Alabado sea el Señor. Sé santo como yo soy santo. Alabado sea Cristo. La santidad no viene del líder de un país, de una nación o de un pastor. La santidad viene de lo alto. La santidad no pide no el pastor, sino que Cristo Jesús. La santidad no la califica el pastor, sino que el Espíritu Santo, aleluya, y la palabra de Dios. Porque es el Espíritu Santo que se mueve por medio de la santidad que hay en el pueblo del Señor. Donde no hay santidad, hermano, no puede haber presencia de Dios misma también. Alabado sea Cristo Jesús. Y eso es lo que conmueve a Dios, aleluya, cuando hay un pueblo, hay una iglesia, aleluya, que se mantiene viva bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios se glorifica, aleluya. Y cuando hay palabra de Dios, hay pueblo vivo, gloria al Señor, porque esta palabra no destruye, esta palabra no mata, esta palabra da vida, aleluya. Si estás enfermo, nos sana cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Una mentira del diablo cuando alguien se va diciendo de la iglesia que porque la clase de predicación que se tiene aquí en este lugar, esta palabra purifica el alma. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted escuche a alguien así, hermano, no le esté sobando el lomo. Perdone, la hermana no quiere decir no fue a la escuela, así predica. La palabra es la palabra de Dios, aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Poderoso es Cristo, aleluya. Recuerde que nosotros no somos nadie del montón. Nosotros somos un pueblo diferente. Y Dios nos ha llamado para desafiar los problemas y circunstancias adversas en este mundo. Alabado sea el Señor.
Es cierto que pasamos dificultades, pero nunca estamos solos. Siempre hay alguien con nosotros, gloria al Señor. Siempre hay un poder sobrenatural en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo de Dios. Es la misma presencia de Dios, aleluya. Por eso la voluntad de Dios, hermano, es que resucitemos a una vida plena con Cristo. Porque no tenemos dos, hermanos, tres caminos, solamente hay dos. ¿Es con Cristo o es con este mundo que pertenece a Satanás? Pero nosotros hemos elegido servir a Cristo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Me encanta mucho esas palabras del siervo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé si vosotros lo haréis, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios, aleluya. Cuando estamos dispuestos a servir a Dios, aleluya. Aunque estemos pasando pruebas y dificultades en la familia y el hogar, diga: mi familia, mi sitio, mi hogar es para Cristo Jesús, aleluya. Y hay que reprender la obra de Satanás en la vida del hogar, de la familia, porque la sangre de Cristo cubre la familia y estamos más que vencedores en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea Cristo Jesús, aleluya. Glorioso el Señor, aleluya. ¿Qué caracteriza, hermanos, tener esta clase de generación? ¿O qué nos debería de caracterizar a nosotros como una generación que queremos marcar la diferencia, una historia positiva en este mundo? Gloria al Señor. Cuando nosotros muramos, o cuando Cristo, o hermano, prácticamente cuando nosotros muramos. Porque iba a decir cuando Cristo venga, pues muertos y vivos tendrán. Pero cuando nosotros muramos, ¿qué quiere usted que recuerden de cada uno de nosotros, de usted? ¿Qué quiere que el amigo, el hermano, el vecino, el familiar comente de usted? Porque el día que estamos aquí, hermano, y que están ahí más allá del sol, aquí son lágrimas y lágrimas, palmadita y palmadita, y cada quien que se levanta era bueno, fulano. Pero cuando viene del cementerio, ahí es la realidad. Ahí empieza a hablarse y a recitarse la verdadera historia de cada uno de nosotros. Te fijaste que ni nadie fue al entierro, qué malo. Mira cuántos andaban, pero porque por la familia, por la esposa, mira, no por él, era por acompañar a la esposa. Pero ¿qué queremos nosotros, hermanos? ¿Qué legado, qué historia queremos dejar? Aleluya. Y como iglesia de Dios, alabado sea Cristo, hermanos, tiene que haber una característica, hermanos, en nosotros, es vivir una vida santa en Dios. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos queremos vivir una vida santa en Dios? Mire, una vida santa, hermano, no es andar vestido de una forma, caminar de una forma, tratar de dar lástima. Eso no es una vida santa. Una vida santa, hermanos, es agradar primeramente a Dios. Alabado sea el Señor. Una vida santa es mantener la comunión los unos con los otros. Amén. Hermanos, una vida santa es tener consagrado el corazón para Cristo Jesús y que su presencia esté habitando en cada uno de nosotros. Aleluya. Porque si no hay santidad, no hay presencia de Dios. Alabado sea Cristo. Mire lo que nos dice el versículo 13 del capítulo 6 que hemos leído. Gloria al Señor. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Hermanos, dice la palabra que antes de la ley había ya pecado. Pero como no había ley, no había forma de juzgar el pecado. ¿Amén? ¿Por qué están las leyes ahora? Porque, hermanos, cuando llevan a alguien acusado de hacer un delito, y si no hay, hermanos, una ley que lo condene, podrá haber hecho cosas malas, pero no lo pueden condenar. Porque cuando viene a juicio, hermanos, los testigos y el juez asumen conforme a lo que está escrito en la ley y comparan los hechos de la persona
con lo que dice la ley. Si conforme a lo que dice la ley, él se encuentra culpable, lo declaran culpable y le dan una sentencia. Pero si no hay ley, no hay forma de castigar. Hermano, aleluya. Esto es lo que dice la palabra, que antes de la ley ya había pecado. Pero como no había ley, no había, hermano, no había culpa de pecado. Pero yo digo ahora, ¿será que tenemos ley? Hay mandamientos. Alabado sea Cristo. Conocemos los 10 mandamientos dados a Dios, de Dios a Moisés. Conocemos la palabra que Cristo nos ha dejado a nosotros también. Aleluya. Alabado sea Cristo. Dios nos respalda, hermano, Dios nos respalda si vivimos santamente para Él. Aleluya. Yo creo que nos entendemos bien el español, ¿verdad? Dios siempre va a respaldar al hijo de Él, a su hija, a la iglesia, cuando nosotros queremos vivir y vivimos santa y piadosamente para Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Sabe que hay muchas esposas que se visten conforme a los esposos les gusta. Y ellas se visten así porque quieren agradar a su esposo. Por eso aquí a muchas batallas, hermanos, se les pide que se visten con modestia. Creo que de aquí se les dice una cosa y en la casa del marido les dice otra cosa. Aquí se les dice conforme a la palabra. Y en la casa se le dice conforme al gusto del hombre. Gloria al Señor. Pero hermanos, ahí depende de cada quien. La palabra es en el hogar. La palabra es en el camino. La palabra es en la escuela, es en la calle, en el trabajo y es aquí en la casa de Dios. A donde quiera que estemos y vayamos, la palabra de Dios está para juzgar o para defendernos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque el que no ha crucificado este cuerpo con Cristo quiere ver a su esposa sexy. Y lo primero que es que yo me casé contigo porque te conocí. ¿Será que así vamos a vivir como Dios nos conoció, como borrachos? Cuando Dios nos conoció éramos una persona, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Alabado sea Cristo. ¿Será que vamos a andar como queremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Hay que vivir en santidad para que Dios se agrade. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. ¿Será que donde estamos en otro lugar donde nadie nos conoce, allí sí podemos andar como queremos? ¿Será que del ojo de Dios allá, cuando yo voy a Costa Rica, allá nadie me conoce y allá puedo estar como yo quiero? Dios le bendiga. Hay muchos que calientan con fe a mi esposa. Con una tica te va a venir idea. Cuando iba a Colombia me decían, con una colombiana te va a venir idea. La dejaban bien llena de fe. Y qué bueno que funciona porque ora más por mí. Gloria al Señor. Pero imagínense, ¿será que yo me esconda de ustedes? Pero ¿será que de Dios me voy a alcanzar a esconder? ¿O hay alguno de nosotros que haya dado la forma de esconderse del ojo de Dios? No hay, gloria al Señor. Ni Jonás, hermanos, allá en la profundidad de las aguas habló y Dios le oyó. Y allá Dios le dio orden a aquel pez para que lo llevara a la orilla, gloria al Señor. Y Dios lo libró porque ya se arrepintió, gloria al Señor, aleluya. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Si nosotros, hermanos, no determinamos morir al pecado y en las cosas incorrectas, gloria al Señor, Dios no nos va a oír, pero sí nos va a ver. Porque vernos, estemos bien o estemos mal, Dios siempre nos va a ver. Oírnos también lo que no va a hacer es atender al llamado de nosotros. Hay que morir al pecado, gloria al Señor. No podemos acceder a grande, hermanos, no podemos acceder a lo grande que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros. Aleluya. Mire qué bonito, hermano, cuando estamos acá y empieza a sentirse algo hermoso en la adoración. Y usted empieza a querer, aquí usted hasta levanta su mano.
Usted quisiera sentir lo mismo que siente el otro o la otra, pero usted no siente nada. Porque probablemente su vida no está consagrada a Dios. Y estando aquí, como el macro, queremos, hermanos, programarnos y activarnos y sentir lo mismo de los que están en ayuno y oración. Pero es imposible, porque quien mejor conoce mis circunstancias, mi corazón, es el que quiere usarme, es el Espíritu Santo. Y si sabe que usted y yo no estoy en consideración de ser ministrado por el Espíritu, no me va a usar aunque yo me esfuerce. Yo tengo que esforzarme en todo lugar para cuando yo venga aquí, la presencia de Dios se glorifique, no solamente aquí, sino que a donde quiera que vayamos, gloria al Señor. Pero que Dios reprenda todo pensamiento del enemigo, que solamente aquí nos queremos consagrar. Consagrémonos en todo lugar, y la gracia y la gloria de Dios habitará en nuestra vida, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. No permitamos la concupiscencia. Aleluya. Es decir, los pensamientos incorrectos. ¿A cuántos de nosotros nos invaden malos pensamientos? Pero en nosotros está de que de aquí no pasen al corazón. Porque una vez que pasan al corazón, el corazón da órdenes de actuar. Amén. Imagínense un muchacho mira a una joven y le gustó. Y el pensamiento, qué bonita. Quisiera que esa fuera mi esposa. Y se va para la casa y allá posible hasta sueña ya con él. Ya en el sueño se le pasó al corazón ese pensamiento. Ya en el corazón, hermano, ya está ahí latiendo y latiendo ese corazón. Anda y la saluda mañana domingo. No iba a venir a culto, pero el corazón le dijo que venga por la muchacha. ¿Se da cuenta? Una vez que el pensamiento se traslada de la mente al corazón, el corazón empieza a actuar. De igual manera, cuando viene un pensamiento negativo a nuestra mente, cuando tenemos sabiduría de reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es malo, tener la autoridad de Dios y reprenderlo. Gloria al Señor. Cuando usted siente un pensamiento que le está agobiando, pídale a Dios que no llegue al corazón. Porque una vez que llega al corazón, usted lo empieza a maquinar y empieza a hablar. Y cuando usted empieza a hablar, empieza a dañarse usted mismo y a dañar a otros más. Aleluya. Así que cuidémoslo, gloria al Señor, de la concupiscencia. Que Dios nos libre de todo ello, gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Porque esos pensamientos nos llevarán hacia el pecado. Cuando los pensamientos incorrectos, hermanos, y los recuerdos del pasado bajan a nuestro corazón, nos conducen, hermanos, a concebir pecado. Aleluya. Así que, miren, los hermanos que están recién convertidos deben de tener mucho cuidado en todo eso. Por eso siempre se le aconseja a un hermano recién convertido que si a donde vive hay mucha tentación, que se salga. Porque, hermanos, viendo la tentación y los pensamientos dándole, tarde o temprano va a caer de nuevo. Gloria a Jesús. Recuerden, hermanos, que sin santidad es imposible agradar a Dios. ¿Cuánto queremos agradar a Dios? Aleluya. Mire, en la vida social de cada uno de nosotros, cuando nosotros queremos agradar a alguien, cuánto esfuerzo hacemos por hacer un bien para él? Imagínese que usted anda quedando bien con alguien y le señala algo negativo de su cuerpo. ¿Cree que usted tiene las puertas abiertas para seguir esa conversación? ¿No? Si esto nosotros lo llevamos, hermanos, a una relación con Dios, es ahí donde nosotros podemos ver la dificultad y deficiencia en el cristiano,
para vigilar, para orar, para ayunar, para congregarse, para adorar a Dios. Porque mucho de esto se encierra en que hay una mala relación entre el creado y el creador, entre nosotros y Dios. Cuando hay una mala relación, hermanos, nosotros no tenemos la libertad de venir a la presencia de Dios, aleluya, y expresarnos con libertad para que Dios nos escuche y respalde la oración, la plegaria que traemos o nuestra alabanza. Pero cuando nuestra relación íntima con Dios está con hermanos en una santidad, hermanos, aleluya, Dios se agrada y recibe lo que traemos al altar y Él lo toma y en el trono, aleluya, y damos, hermanos, recibimos la bendición de lo alto en nuestra vida. Gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la santidad agrada a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Si usted quiere venir, hermanos, y sentir y agradar a Dios, caminemos en santidad, aleluya. Alabado sea Cristo. Reprendamos todo pensamiento del enemigo, que somos anticuados y somos del siglo pasado. La palabra tiene más siglos y sigue siendo la misma palabra de Dios, la que nos lleva al reino de Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque ya hay muchos, aún ancianos, que han caído. Ya no quieren perseverar. Ya les da lo mismo, hermano, echarse sus cigarros, sus cervezas y estar aquí en la iglesia. Ya perdieron el temor a Jehová. Están confiados en que en un tiempo Dios los usó y que conocen la Biblia de memoria. Pero sabe que la Biblia no hay que tener en la mente, hay que tener en el corazón también. Porque cuando la Biblia solamente está en la mente, no trae funcionamiento. Pero cuando está en el corazón, es palabra de Dios, es el pago de los Dios divino. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Glorioso el nombre del Señor. Porque, hermanos, cuando usted habla la palabra solamente de su mente, no tiene autoridad. Pero cuando esa palabra sale del corazón, sale con la unción del Espíritu Santo, los demonios tiemblan, los demonios huyen, no por usted, sino por la palabra que Dios ha puesto en su labio. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Glorioso el Señor, porque cuando hay un santificado, Dios se agrada y Dios lo respalda, Dios lo guarda, lo cuida, aleluya. Venga la tentación, venga la maldad, ahí está la sangre de Cristo cubriéndolo en todo momento. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Glorioso el Señor Jesucristo. ¿Qué características debe tener esta clase de generación para servir a Dios? Aleluya. Tiene que marcar la diferencia. Gloria al Señor. ¿Cuántos queremos marcar la diferencia? Mire lo que dice el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual figura del que había de venir. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Es necesario, hermanos, tener una determinación. Aleluya. La determinación es muy importante, porque en lo que nosotros nos determinamos, a eso nos enfocamos. Jesucristo recibió una promesa, podemos decir, un llamado de restaurar y de salvar al mundo. Y cuando Cristo está en la tierra, Él venía, hermanos, con una determinación de pagar el precio por cada uno de nosotros.
A Cristo le sobraron ocasiones y deseos de tirar la cruz y renunciar, o clamar a Dios por legiones de ángeles que lo defendieran. Pero Cristo sabía que si pasaba eso, usted y yo no teníamos esperanza. La única esperanza era que la determinación del Maestro culminara en la cruz del Calvario y en el sepulcro, y al final levantarse de entre los muertos e ir al trono santo de Dios. Pero para hacer todo eso tengo que soportar todo lo que sufrió, porque había determinación. Cuando no hay determinación, al primer gesto, hermano, que nos ofenda, estamos de regreso en casa y estamos allí que no venimos a la iglesia porque el enemigo ha tomado ventaja de nosotros. Pero cuando hay determinación, aleluya, lo saluden quien no lo saluden, lo miren bien o no lo miren bien, usted viene y se goza en este lugar. Usted viene, cierra sus ojos, levanta sus manos, abre su boca y adora a Dios, porque usted sabe que el que lo está viendo bien está allá arriba y se mueve aquí por medio de su Espíritu Santo. Usted no viene a ver que nos vas a agradar aquí, usted viene a agradar al Todopoderoso, aleluya, porque tiene una determinación, aleluya, y esa determinación debe de ser entre usted y Dios el Padre, aleluya, para que el Espíritu Santo haya libertad en nuestra vida, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Sabe que cuando hay determinación, aunque todos estén apagados, usted se va a gozar, porque el Espíritu Santo no lo mueve la multitud, lo mueve su consagración. El Espíritu Santo lo mueve su alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo lo mueve la santificación que Él mismo ha hecho en nuestra vida, gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Pero hay que tener una determinación. Alabado sea Cristo. Es de valientes permanecer firmes en la voluntad de Dios. ¿Cuánto queremos permanecer firmes? ¿Sabe que permanecer firme en la voluntad de Dios, eso consta de malos disgustos? Eso consta de que usted, cualquiera se va a levantar y hablar de usted, tú tienes que soportarlo. Usted que tiene que pedirle al Señor fortaleza. Amén. Él está firme en la voluntad de Dios. Ese hermano, aún llegar a ser menospreciado. Jesucristo, ¿cuánto de eso sufrió? Muchas. Y Cristo sufrió mucho más que nosotros. Eso era, hermanos, en el siglo pasado, nuestros ancianos fueron hermanos vituperados, golpeados, encerrados. Pero ahora en este siglo, ya eso, hermanos, tenemos plena libertad de adoración a Dios. Alabado sea Cristo. ¿Sabe que, hermanos, el marcar la diferencia y estar determinados es donde hay pecado, necesitamos nosotros, gloria al Señor, mostrar a Jesucristo. Donde hay pecado, es necesario mostrar a Jesucristo. Pero ahora en tiempo actual es lo contrario. Donde hay pecado, ya solamente el mensaje, hermanos, de dinero, de cómo hacerse de 2 o 3 casas, de cómo manejar y aprender las clases de marcas de vehículos. Hermanos, enseñar a las hermanas que tienen que traer la mejor cartera. Y hermanos, y ir ya a las tiendas específicas, ya los moles son muy baratos para ir a tener un perfume. Tienen que ir a una boutique especial de la ciudad. Ya los perfúmenes de $200, $300, esos son muy baratos para ellos. Ese es el mensaje que se le está metiendo a la mente y al corazón a la iglesia ahora en día. No le importa, hermano, que tenga que ir a robar para lograr traer esa cartera de $500 y $1000. Para andar oliendo esos perfumes finos, aleluya. Qué más hermoso el aroma del Espíritu Santo en la iglesia. Pero esa no se compra, esa no se regala, gloria al Señor. Esa la da el Espíritu Santo de Dios, alabado sea Cristo. Glorioso el Señor. Pero donde hay pecado hay que mostrar a Cristo, porque Cristo tiene misericordia y Cristo perdona. Pero hay que confrontarlo, hermanos, ante el pecado en Cristo, porque Cristo determinará la salvación de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús.
Porque ahora, hermanos, en este primer fin de semana del año yo les puedo hacer una promesa. Y les puedo decir, hermanos, que cómo hacerles un censo a ustedes y decirles, hermanos, este año voy a predicar solamente yo. Y yo voy a traer los mensajes, prepararlos para no herir a nadie, para no quedar mal con nadie. Invite a toda la familia que venga. Y como hay que estar determinados, hay que determinarnos, hermanos, que para el diciembre, para el 24 y el 31 de este año, de diciembre, esto te lleno ya, hermano. ¿Cómo se sentiría? Pero esto implica, hermanos, implica que ya no va a haber una amonestación, sino que va a haber una felicitación nomás. Hermanas, ya ustedes están libres, para la que se quiera cubrir, se cubre. Ya la que quiera venir en pantalones, en chores, pues lo que Dios ha tomado control es de su corazón. Aleluya. Y no faltan algunos rostros que ya parecen que es verdad. Hermanos, en el tiempo de calor, estas mangas hacen mucho calor. Gloria al Señor. Estás hablando, Señor, dijeron, yo sí voy a mostrar lo que me cuesta miles de dólares. Lo mejor decir, no sé. Ya vinieron hermanos tatuados de los brazos para venir. Ahí se adoraron más al Señor, para tener las papalotas en los músculos. Pero eso es lo que a Dios le agradaría, tener esto lleno. Si Dios en su plena sabiduría dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre congregados, ahí estaré yo en medio de ellos. Cuando queremos llenos de santuario, pero sin presencia de Dios, o los que estamos, pero que la gloria de Dios descienda. Alabado sea Cristo Jesús. Si los que estamos nos consagramos, Dios llena este lugar también. Sin necesidad de meter en pecado, metamos al Espíritu Santo y Dios hace el resto, gloria al Señor. Lo que sucede es que queremos llenarlo, pero no hemos transformado, no hemos permitido que Dios cambie nuestros corazones. Y de ninguna manera, aleluya, hermanos, abundará la gracia. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios abunde, es porque, hermanos, la santificación del pueblo estará a plenitud de la gracia de Cristo y abundará en plenitud la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Y de eso tenemos que tener cuidado, gloria al Señor, aleluya. Hay que mostrar a Cristo donde hay pecado. Nosotros, hermanos, somos representantes del reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El hacer pecado y vivir en pecado es de cualquiera. Pero el vivir en santificación no es de cualquiera, sino que es de los hijos de Dios. Y no de los llamados hijos de Dios, sino de los verdaderos hijos de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Pero ¿qué marca la diferencia? Es aquel que se ha determinado vivir para Dios. Aleluya, gloria al Señor. ¿Sabe que el que no se ha determinado servir a Dios, se le puede molestar y exhortar y seguirá siempre el mismo, como el dicho dice, mediocre? Pero el que está determinado a servir a Dios, hermanos, yo aquí hay familia, aquí hay hermanos que los admiro. Mejor yo me pierdo un culto en la semana por cualquier razón, hermanos, pero aquí yo conozco hermanos que desde el miércoles, hermanos, arrancan la jornada en la iglesia. Están en oración, están el jueves, el viernes, sábado y domingo. Y si hay que ir a visitar a Juan también. Hermano, me sorprende, digo yo, ¿de dónde sacarán tanta fuerza? Pero al mismo tiempo siento y tengo la respuesta. Que la fuerza viene de Jehová, aleluya. La fortaleza viene de Dios, alabado sea Cristo. Si esta carne en su naturaleza, hermano, en el sofá, ahí se siente confortable. Un día, aquí hay muchos sabatistas, mañana no los vemos. Pero sábado, hay muchos católicos que son la misa el domingo, pudiendo estar también los demás días.
El que trabaja no se inunda, pero el que no trabaja, dentro de esa atarraya. Porque esta atarraya es para prevención. Esta atarraya es para santificación. Aleluya. Hay quienes que vienen hasta de medio ladito con pena porque ya faltan varias semanas. Mire, el enemigo los detiene y cuando se suelta y se viene, los trae medio avergonzados. Pero el Espíritu Santo, hermano, los libera. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Glorioso el nombre del Señor. En tercer lugar, hermanos, las características de esta generación que hace diferencia tienen que ser obedientes. Aleluya. ¿Cuánto queremos ser obedientes? Con esos poquitos sigue delante de la iglesia. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Ser obediente es muy importante. Miren lo que dice el versículo 17. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, también por la justificación de uno reina la justicia. ¿Por quién viene la muerte? Por la transgresión de quién? De Adán. Adán recibió unas promesas tan grandiosas, pero fue el primero en desobedecerlas y pecar contra Dios. Pero por medio de eso vino la muerte al hombre. Pero por medio de Jesucristo ha venido la vida eterna que ahora nosotros hemos obtenido. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Así que es necesario, gloria al Señor. En primer lugar, hermanos, hay que determinarnos ser obedientes a Dios y ver la gloria de Dios. Dios quiere ver lo mejor para cada uno de nosotros. Aleluya. La obediencia nos va a ayudar y es muy importante. ¿Qué es lo que por Adán, hermanos, vino la muerte? Por su desobediencia. Pero ¿por qué en Cristo viene la vida eterna? Por medio de la obediencia de Cristo a Dios el Padre. Ya lo expliqué, Cristo podría haber desobedecido lo que Dios le ordenó. Al ver que la cruz era muy pesada y que los látigos, hermanos, y que los golpes y los insultos eran fuertes, Cristo podía rechazar todo eso y parar ahí. Pero Él estaba obediente a su Padre. No escatimó, dice la palabra, el ser semejante, aleluya, sino que se despojó de todo lo divino y vino a ser hombre tan igual que cada uno de nosotros, gloria al Señor. Pero dice que tuvo tentaciones de todas clases, pero no pecó en ningún momento, gloria al Señor. Hay que dejar vivir, hermanos, solamente. Hermanos, debemos ser nosotros, hermanos, de vivir no solamente en el plano natural, sino también, hermanos, hay que vivir, hermanos, y creer en el área espiritual. Lo natural, hermanos, es que para todos nos mostremos negativos, nos mostremos escépticos, pero en lo espiritual hay que ser positivos. Aunque no lo tengamos, lo declaramos que lo tenemos. Aunque esté enfermo, pero le da gracias a Dios por la sanidad. Pero cuando estamos actuando en lo natural, mire, ya ven, ¿para qué me sirve tanto ayuno? Si cuando lo necesito Dios no está conmigo. Qué hermoso, hermano, es cuando a un enfermo vienes y te sacrificas. Y aún en esa enfermedad, en ese dolor, le das la gloria y la honra al Señor. Ahí se ha avergonzado Satanás. Porque usted y yo no servimos ni obedecemos a Dios por los favores que nos hace, sino por amor y por misericordia, aleluya. Sino por lo que Él ha salvado. Mire, la gratitud más grande de Dios es porque ha salvado nuestra alma, aunque no nos salve de la enfermedad de nuestro cuerpo. Que lo que le dijo Dios a Saulo, bástate de mi gracia. Suficiente con la salvación, amada iglesia. Si nosotros morimos, hermanos, tarde o temprano está escrito que el hombre tiene que morir. Y cuando se determinó que tenía que morir, nos dijo que dio un paro cardíaco para que no sufriera. Puede ser cualquier enfermedad que nos tenga semanas, meses o hasta años. Pero en todo ese proceso, que nosotros alabemos a Dios en todo el tiempo. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo.
hay que dejar vivir solamente, gloria al Señor, la presencia de Dios. Así Dios, hermanos, nos pide algo porque Él nos va a dar algo mejor. Cuando Dios nos pide, es porque Él nos quiere dar. Cuando nos pide algo, lo que Dios nos va a dar es mucho mejor de lo que nos ha pedido. Aleluya. Alabado sea Cristo. Me gusta que, hermanos, en la historia de la vida con Eliseo. Cuando Eliseo llega a la viuda y le dice a la viuda, muéstrame declárame lo que tú tienes en casa. Tu sierva, dijo a la viuda, no tiene ninguna cosa, solamente una vasija de aceite. Y le dice a Eliseo, ve a tus vecinos y pide vasijas vacías y muchas. Alabado sea el Señor. Pero es que Eliseo le había pedido algo a ella y ella, hermano, no quería darlo porque era lo único que tenía. Y con eso quería alimentarse, gloria al Señor. Pero por eso Eliseo le dice, muéstrame qué tienes en casa. Y dijo ella, solamente esta botellita de aceite. Y le dijo, ve a los vecinos y pide muchas vasijas vacías. Alabado sea Cristo. Y cuando eso sucede, hermano, las lleva y le dice, enciérrate. Y empieza, esa que tienes, empieza a llenar las vasijas vacías que te han prestado. Dice que de la misma vasijita, posiblemente la Biblia no era del mismo tamaño de la ballena, le llenaba una, se llenaba la otra, se llenaba la otra, hasta que se llenó la última que le habían prestado. Aleluya. ¿Será que cuando Dios pide algo, gloria al Señor, no es que Dios quiere bendecirme? ¿Será que no quiere bendecirnos a nosotros, amada iglesia? Cuando Dios nos pide que abandonemos el pecado, no es mejor que lo abandonemos para que Él nos llene de su gloria bendita, aleluya, y de su presencia. Queremos la presencia de Dios, si o no la queremos, la deseamos, la anhelamos, gloria al Señor, pero hay que dejar y darle a Dios nuestra vida eterna, hermano, nuestra vida entera, gloria al Señor, para que Dios se glorifique en nuestra vida, aleluya. Porque lo que nos va a quitar no sirve de nada, pero lo que Dios nos quiere dar es para bendición y para vida eterna, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Glorioso el Señor. Y le dice, hermano, tú serás libre si determinas hacer lo que a Dios le agrada. Gloria al Señor. Estoy terminando, hermanos. ¿Cuánto queremos determinarnos a agradar a Dios? Porque, hermanos, hemos pasado una generación que se ha propuesto, una generación de predicadores que se han propuesto agradar al hombre. Cuando el predicador se propone agradar al hombre, podrá llenar un auditorio. Pero ¿de qué sirve agradar al hombre si Dios no está agradado de nosotros? Entonces nosotros procuremos, aleluya, hermanos, agradar a Dios y hacer lo bueno para que Él nos honre a su debido tiempo. Gloria al Señor. Porque solo Dios da la paz y la confianza que necesitamos para llevar una vida plena de consagración a Dios. ¿Por qué hay que entregarnos a Dios y entregarle todo nuestro ser? Porque cuando yo quiero dirigir mi mente, yo quiero pensar lo que a mí me agrada y lo que yo quiero ser. Y lo que yo quiero ser es todo lo contrario de lo que quiere y lo que le agrada a Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios guíe nuestra mente y corazón, Dios pone pensamientos buenos, pone un sentir glorioso en el corazón, aleluya. Entonces, cuando eso, hermanos, aleluya, se siente en el corazón, hermanos, no se batalla para agradar a Dios. Pero cuando usted, hermanos, aleluya, ahorita está pensando que ahorita está empezando, hermanos, el programa favorito suyo y está viendo la obra y dice de aquí que termine él, de ir del tiempo al otro y el otro y el otro y el otro y el otro, y dice, y se está perdiendo el gozo carnal que tiene allá en la casa donde iba a ir y se está perdiendo el gozo espiritual aquí, gloria al Señor. Es porque está en dos pensamientos. Traigamos cautiva la mente a Cristo y Cristo la libertará para que oiga y se goce la palabra de Dios en su mente y llegue al corazón con toda libertad, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo.
Por eso Cristo le dijo a aquellos hombres, ¿por qué cavilgáis en dos pensamientos? Aleluya. Yo quiero decirles que muchos a veces, y se lo voy a decir ahora, muchos aquí están cavilgando en dos pensamientos. Hay quienes ya quieren ser de una generación nice. Ya no quisieran andar ver las hermanas. Ya quisieran venir vestidas como la sociedad se viste. Los hermanos ya quisieran venir con sus brujines capó y con unas bototas así. Y no trae la Biblia, pero trae su buen sombrerón. Ese es un problema. Si estamos aquí, dejemos que Dios nos use y trabaje en nosotros en este momento. Pero yo le digo, si estamos cavilgando en dos pensamientos, no se está gozando aquí. Pero el problema es que va y visita otras iglesias y no se goza porque sigue siendo miembro de aquí. Después termina tan confundido que no sabe que si salva a María o salva a Dios. Porque anda de denominación en denominación, en creencias, en prácticas. Y se llega hasta el grado que me querían llenar de frutas hoy para el 31 de altar. Por andar de iglesia en iglesia van aprendiendo mañas de otros lugares. Solamente porque hay una cita bíblica de las primicias. Imagínense si las agarro yo y empiezo a agarrar las tomapastas de aquí como lo hacen en otros lugares. Por eso debemos de estar donde estamos, donde Dios nos ha traído. Y no andar aprendiendo costumbres de un lado y de otro. Seamos fieles donde estamos. Si somos fieles aquí, nos vamos a gozar aquí también. Porque si no se goza aquí, no se va a gozar en otro lado. Si usted lo que quiere es que se goce su carne, vaya a otro lugar. Pero si quiere que el espíritu, su alma se goce, consagrémonos en este lugar y démosle la gloria y la honra al Todopoderoso. Porque Él viene por una iglesia viva, santa y que se cuida para agradar a Dios, hermanos, y que no va a decir si el pecado para que abunde la gracia, sino que a santificarnos para que sobreabunde el Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Poderoso el Señor, aleluya. Y Dios, hermano, no solamente quiere santificar a la iglesia, sino que también quiere salvar. Dios bendiga a nuestro amigo William, que está con nosotros en esta noche. Aleluya. Gloria al Señor. Sé que no es un mensaje evangelístico, pero es un mensaje para el alma de todo ser humano. Alabado sea Cristo, sí, ¿verdad? Si nuestro amigo William quisiera en esta noche consagrar, que Dios consagrara su alma y que Dios lo perdonara y que le entregara una vida eterna, una salvación para su alma, bien puede recibir a Cristo como su Salvador en esta noche. Ha escuchado la palabra y yo le invito a recibir a Jesucristo, ya que solamente Cristo es el único que perdona. Cualquiera de nosotros puede predicar muy bonito, pero no podemos perdonar a nadie. Solamente Jesucristo. Es Cristo quien da perdón y libertad. Gloria al Señor. Amigo William, le hemos llamado si quiere aceptar al Señor Jesucristo en esta hora. Sé que el Señor lo ha traído, Dios te bendiga. Gloria al Señor, puedes ponerte en pie, gloria a Jesús. Vamos a invitar al hermano Moisés que lo traiga, vamos a orar en esta hora, gloria a Jesús.